Y vemos, hermano, que el escritor, el libro de los Hebreos, no tiene, algunos creen que es el apóstol Pablo, otros que fueron otros personajes. Pero el libro de los Hebreos, más que una carta, es como un sermón. Y es específicamente para los creyentes judíos, para animarlos por causa de la persecución, sentían el desánimo y se les inspira para que no vuelvan a judaizarse o a los viejos rudimientos. Por eso vamos a ver cómo el Señor, y nos habla aquí el escritor, a través de los sacrificios, que Cristo es el sacrificio hecho una vez y para siempre. Gloria a Dios. Así que, Padre, gracias por esta palabra. Abrimos nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Danos oído para oír y corazón para retener, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios ha hablado por su Hijo. Es el tema número 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Puede tomar asiento. Vemos que no empieza con una salutación, no empieza yo, Pablo, o les escribo saludos desde... No, directamente Dios. Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios es el principio de todas las cosas. Por lo tanto, el centro de este libro es Dios. El centro de todo es Dios. Dios tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser ¿qué? Añadidas. Entonces, el escritor a los Hebreos va directamente al grano, va directamente a especificarnos, a explicarnos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Entonces, los hebreos oían hablar a Moisés, a los profetas. Entonces, como en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios usó a los profetas, cada profeta tenía un método, una metodología para hablarles. A veces, hermano, el Señor usaba circunstancias de las vidas de ellos como ilustrar el mensaje para transmitirle al pueblo. Como Oseas, ¿verdad? Oseas tuvo que casarse con una mujer, una prostituta, una ramera, para decirle que el pueblo era similar a esa prostituta. Se habían apartado de su primer marido, de Dios, y se han ido para dioses falsos. Entonces, el Señor a veces era duro con los profetas para dar unos mensajes, hermano, para que la gente reaccionara. En el tiempo de Elías, ¿verdad? Se inclinaron hacia Baal y Dios tuvo que mandar fuego para que la gente volviera al Señor. Entonces vemos que de muchas maneras, de muchas formas, Dios, primero Dios es el centro de todo. Habiendo hablado muchas veces, Dios nos habla muchas veces. A Moisés Dios le habló a través de la zarza ardiente, ¿verdad? Vemos que a Josué se le aparece el ángel de Jehová y le dice: ¿eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y era el Señor, era una teofanía, una manifestación visible de Cristo. Y se quita el calzado porque el lugar que pisa santo es, ¿verdad? Era el ángel de Jehová, era el Señor mismo revelado ahí. Entonces vemos ahí, hermano, que el Señor se reveló, ¿verdad? Al papá de Sansón vino el ángel de Jehová en el sacrificio. Dime tu nombre, ¿para qué quieres saber mi nombre? Soy admirable. Y le pondrá su nombre Emanuel, Dios con nosotros, será admirable. Entonces era una teofanía, ¿verdad? Entonces vemos que Daniel, aleluya, cayó postrado. Juan vio el rostro del Señor, ¿verdad? Y cayeron postrados. He visto a Dios y no he muerto. Entonces
vemos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces los profetas, muchas porciones se podría decir en el transcurso de unos 1800 años, desde Job hasta Nehemías, un total de 39 libros diferentes que reflejan diferentes épocas, lugares, culturas, situaciones muy diferentes y muchas maneras. Esto incluía visiones, símbolos y parábolas que se escribieron tanto en poesía como en prosa. Aunque la forma y el estilo literario variaron, siempre fue la revelación de Dios acerca de lo que Él quería que su pueblo supiera. La revelación progresiva del Antiguo Testamento describe el programa de redención de Dios. Dios fue revelando desde Génesis la redención del ser humano, del hombre. Versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces, vemos que hay un cambio. Dios ha hablado muchas veces. Dios siempre nos va a hablar. Muchas veces, de muchas maneras y de muchas formas. En la antigüedad usó a los profetas. Pero ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios, entra en la escena y a través de Él es que Él nos empieza a hablar. El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Entonces, Jesús nos viene a revelar al Padre. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Moisés dijo, antes Dios nos hablaba por un velo o por un espejo, por una cortina, pero ahora miramos claramente. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, el velo se rasgó en dos y tuvimos acceso. Ya no, el sacerdote tiene que entrar y nos revela qué es lo que Dios nos quiere decir. Cuando Jesús vino y tomó la forma de hombre, semejante a los hombres, entonces nos reveló la voz de Dios. Los judíos entendían que en los postreros días se refería al tiempo en que el Mesías, Cristo, por fin iba a venir. El cumplimiento de las profecías mesiánicas comenzó con el advenimiento del Mesías. Desde que Él vino, hemos visto los postreros días. En el pasado Dios dio revelación por medio de sus profetas, pero en estos tiempos que comenzaron con la venida del Mesías, Dios pronunció el mensaje de redención por medio del Hijo, el heredero. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces Juan el Bautista, cuando lo ve, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. María, aleluya, cuando fueran las bodas de Caná, les dijo a los sirvientes, hacer todo lo que Él os diga. Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú? No, yo simplemente soy una voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí, que es mayor, que es antes de mí y mayor que yo, el cual no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Entonces, Juan sabía que había alguien mayor. Entonces, a él oí. Cuando fue bautizado en el Jordán, vino la voz del Padre y el Espíritu Santo en forma de paloma y diciendo la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, en el monte de la transfiguración, ellos vieron, gloria al Señor. Entonces, en el verso 2 dice, en estos últimos o postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo y a través de Jesucristo. Por eso Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, a quien constituyó heredero de todo. Todo lo que existe quedará en últimas bajo el control absoluto del Hijo de Dios,
quien es el Mesías. Esta herencia es la extensión plena de la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, nadie me la quita. Yo tengo el poder, la potestad de poner mi vida y volverla a tomar. Entonces, Jesús, hermano, era todo Dios encarnado, y por eso el Padre lo hizo heredero de todas las cosas. Gloria a Dios. Versículo 2. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, el heredero viene siendo ¿qué? El dueño. El dueño de todas las cosas. Y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Él es el dueño de todo y por la razón por la que hizo el universo. Vamos a poner esta ilustración. Usted se casa. Entonces usted empieza a crear un juego, unos columpios, ¿verdad? Empieza a comprar unos columpios. Empieza a armar una cuna. Todavía no tiene el hijo, pero usted está haciendo todo eso porque usted va a tener un hijo y quiere darle todo eso a su hijo. Entonces, Dios Padre constituyó a Jesús, al Hijo de Dios, el heredero de todo el universo, por lo cual hizo el universo. O sea, no hizo el universo nomás para hacerlo y no tengo nada que hacer, voy a crear un mundo. No, creó un universo para que Jesucristo fuera nuestro Señor. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? El universo, algunas versiones traducen los mundos, pero la palabra se refiere también a eras e incluye tiempos, espacio, energía y materia. El universo entero y todo lo que hace posible su funcionamiento. Para crear un mundo de personas que voluntariamente le adoren y tengan la decisión y la determinación. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El término resplandor solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y expresa la noción de emitir una luz o brillar con luz propia. La palabra reflejo no sería apropiado aquí porque el Hijo solo refleja la gloria de Dios, sino que Él es el Dios e irradia su propia gloria esencial. Por ejemplo, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? En el monte de la transfiguración vieron la deidad y la gloria en todo su esplendor. Entonces, vemos, hermano, el resplandor de su gloria. Cuando Pedro, en la pesca milagrosa, ve lo que aconteció, se da cuenta y dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Vio el resplandor de la gloria, vio la gloria de Dios, de que esa persona no era cualquier hombre. Cuando Jesús camina en el agua y viene caminando y lo miran, dice, es un fantasma, y cuando lo ven dice, ¿quién es este hombre? Que el mar y el viento le obedecen, cuando calma la tempestad, hermano, y enmudece, ven la gloria de Dios. Él es la imagen, el resplandor de su gloria. Entonces, no es un espejo, es la gloria, es el resplandor, es el reflejo, es la misma gloria. Pero como tuvo que tomar un cuerpo humano, Él se tuvo que despojar, como lo refleja Pablo en Efesios, ¿verdad? Y tomando la forma de hombre, se despojó a sí mismo.
tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces vemos aquí que les está escribiendo a los hebreos y le está diciendo: Dios nos ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, a través de los patriarcas, pero ahora nos habla directamente por medio de su Hijo, quien es Jesucristo, quien es, aleluya, el heredero de todas las cosas, y Él es el resplandor de su gloria. Él es la gloria misma. Para que no les entre duda, para que no les entre será o no será. Como aquellos cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, hermano, ve y pregúntenle sus discípulos a Jesús si es Él o el que iba a venir. El que ha de venir o esperemos a otro. Juan sabía que su tiempo había acabado, que los discípulos ya no lo tenían que seguir a Él, ahora tenían que seguir a Jesús. Porque Él fue un precursor, Él preparó el camino. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y cuando fueron y le preguntaron, Jesús le dijo: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos saltan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué les dio a entender? Que el Mesías, al que estaban esperando, todas estas señales tenían que acontecer. Eran al que estaban esperando. Gloria al Señor. La imagen misma de su sustancia, el término se traduce a la persona de Dios. Gloria al Señor. El quien sustenta el universo. Gloria al Señor. El cual es la imagen de su sustancia y quien sustenta todas las cosas. Sustenta el universo y todo lo que contiene es sustentado todo el tiempo por la palabra poderosa y eficaz del Hijo. Este término también transmite el concepto de movimiento o progreso, porque el Hijo de Dios encamina todas las cosas hacia la consumación de todas las cosas de acuerdo con el propósito soberano de Dios. Aquel que pronunció la existencia de todas las cosas también sustenta su creación y consuma su propósito eterno mediante su palabra. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, que nosotros entiendamos? El salmista dijo que todo el universo se sustenta por el poder de su palabra. Entonces, el escritor a los hebreos, el libro de los hebreos es el libro que más citas del Antiguo Testamento tiene. ¿Por qué? Porque los hebreos conocían el Antiguo Testamento y le estaba recordando quién es Jesús. Gloria al Señor, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, imagínese, luna, quédate ahí. Sol, ponte ahí. Estrellas, cuélguense ahí. Planetas, pónganse a cada distancia. El Señor sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Cuando Él hace la creación, hermano, Él crea con el poder de su palabra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dijo: hágase la luz, y se hizo la luz por el poder de su palabra. Los mares, sepárense. Y empezó a crear por el poder de su palabra. Entonces, todo es sustentado por el poder de su palabra. Por eso les vuelve a recordar a los hebreos quién es nuestro Dios y que Jesucristo es el Señor, que Él sustenta todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el poder de su palabra. Aún Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. Sigue diciendo el versículo 3. Habiendo hecho, ya lo hizo en el pasado, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, él mismo, como cordero, fue al matadero. Es que el cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús, aleluya, fue sacrificado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y fue crucificado en la cruz y dijo, Padre, consumado es, quiere decir que el sacrificio fue hecho perfecto. Se consumió, se llevó a cabo. Entonces, claramente, ellos entendían el sacrificio. Ellos entendían que te tenían que haber hecho sacrificios en el templo antes de que fuera destruido. Aparentemente se escribió antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido en el año 70. Entonces vemos aquí, habiendo efectuado o habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, él mismo dijo, yo voy a la cruz, nadie me lleva, nadie me ordena, nadie me entrega, yo tengo el poder de poner mi vida y de quitarla, yo voy voluntariamente. Padre, es que se haga tu voluntad. Él quiso evitar la voluntad, pero él sabía que él tenía que llevar la redención por nuestros pecados. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, él mismo, por medio de sí mismo, nos purificó a nosotros. Por eso es que nadie puede perdonar pecados más que Jesús. Por eso la Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El único que murió por nuestros pecados y resucitó se llama Jesús. Por eso aquí, aleluya, habiendo él mismo hecho, efectuado por sí mismo, la purificación de nuestros pecados. Por eso es importante, hermano, que nosotros aprendamos y que nosotros entiendamos que Él es el que nos perdonó. No fue la iglesia, no fue ni el pastor, ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro. Ningún ser humano perdonó nuestros pecados, ni ninguna religión ni denominación. El único que nos perdonó pecados se llama Jesús. Por medio del sacrificio sustituto de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra es el lugar de poder, de autoridad, de honor. También es la posición de subordinación, y esto implica que el Hijo está bajo la autoridad del Padre. El asiento que Cristo ha tomado en el trono de Dios mismo, donde gobierna como Señor soberano. Esto presenta el cuadro de un Salvador victorioso, no de un mártir derrotado, mientras que el significado primordial de esta frase es la subida de Cristo al trono celestial. El hecho de que se siente también puede indicar que su obra expiatoria se ha completado. Por eso vamos a ir viendo que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces vemos aquí que está a la diestra, tiene autoridad, tiene poder, pero el Padre tiene la última palabra. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El verbo griego usado aquí se refiere a un cambio de estado y no a un cambio de existencia. El Hijo en su existencia divina ha existido por la eternidad, pero un tiempo fue hecho menor que los ángeles. Ahora, por tanto, superior a los ángeles, porque cuando vino a la tierra, Jesús se despojó de su deidad y tomó forma de hombre. Pero vemos que en cuanto él fue ascendido, se sentó a la diestra, ahora él es superior.
Ahora Él está en el lugar de autoridad. Ahora Él está en el nombre que debe de tener. Por eso dice, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por eso Pablo en los Filipenses dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando habla toda rodilla y toda lengua es toda. ¿Me entienden? Entonces le dio un nombre que está por encima de cualquier nombre. No hay nombre más sublime, más grande, más poderoso que nuestro Dios. Aleluya. Los ángeles son seres espirituales criados que ministran y cumplen órdenes. Los judíos tenían a los ángeles en muy alta estima como seres supremos al lado del Dios mismo. La secta del judaísmo, que había establecido una comunidad en Qumran, enseñaba que la autoridad del arcángel Miguel rivalizaba y hasta superaba al Mesías. Pero el escritor descalifica con rotundidad de noción que el Hijo es superior a todos los ángeles y le dio un nombre por encima de todos los nombres. Entonces vemos, hermano, que Jesús fue hecho más superior que los ángeles, porque Jesús es el Salvador. Jesús, aleluya, vendrá por la novia. Pero vemos aquí que estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué introducción está dando Dios? Primeramente empieza el verso 1 hablándonos de Dios. Es la introducción de Dios y recordándole a los hebreos que Dios es el centro de la vida. Es el centro de nuestra fe. Es el centro de todas las cosas, hermano. Alabado sea el Señor, que nos ha hablado a través en el pasado por los profetas, a través, aleluya, pero que ahora nos habla claramente por medio de Jesucristo mismo. Dios envió personalmente a su propio Hijo para hablarnos cara a cara, para hablarnos sin rodeos, gloria al Señor, y para que nosotros entiendamos y comprendamos que Él es el Salvador. Gloria a Dios. Y que Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Que Él mismo nos redimió. Que Él mismo, aleluya, llevó nuestros pecados por nosotros como el cordero inmolado. Y que se ha sentado a la diestra para interceder por nosotros. Y por eso lo ha hecho superior ahora que los ángeles. Y le ha dado un nombre por encima de cualquier otro nombre. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, gracias porque en esta noche hemos aprendido, aleluya, que tú eres el centro de todas las cosas, que tú eres la razón y tú es a través de este libro de los Hebreos, Señor, estabas animando, inspirando, recordando y motivando, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso y que nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en ti. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y que tu nombre es sobre todo nombre en Cristo Jesús. Amén.